Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Una de las promesas y mentiras al mismo tiempo del presidente Abinader cuando estuvo en campaña en el 2020 era que bajaría el costo de la vida. No lo bajó. Lo ha triplicado. Triplicado en muchos casos. La segunda, el Estado chiquito. No hay Estado chiquito. No, lo que hay es un Estado abultado ahora. Instituciones de más, creadas por este gobierno. Esto da ganas de llorar. Usted va a las instituciones del Estado, vaya a cualquiera, haga un ensayo para que usted vea cómo está la gente mirándose así, el uno al otro, sin trabajar porque la nómina del Estado fue aumentada, no sabemos en cuánto, pero sí sabemos que mientras la nómina del Estado hace 4 años era 17,000 millones, la nómina del Estado en abril, mayo del 2019 o 2020, sí, era 17,000 millones, 4 años después es de 27,000 millones. Abril, mayo, 27,000 millones de pesos. Es decir, que si el gobierno le ha aumentado 10,000 millones a la nómina cada mes, quiere decir que el gobierno está pagando, el pueblo dominicano, nosotros estamos pagándole a los compañeritos del cambio 120,000 millones de pesos al año. Estamos pagándole nosotros a unas personas que ahora quieren hacer una reforma fiscal. Sí, señor, para aumentarle los impuestos, vaya usted a ver a quién. ¿A quién? Sí, señor. Pero no solamente eso, este gobierno ha hecho cosas increíbles que si las hubiera hecho cualquier otro gobierno anterior, no solo el de Danilo, ¿no? O el de Leonel, cualquier otro gobierno anterior, ellos se hubieran escandalizado y hubieran dicho, ya usted sabe cuántos, y hubieran rasgado las vestiduras. Sí, se hubieran arrancado el pelo, si hubieran visto esto que ellos han hecho, porque dígame usted qué hace una oficina del Intran en los Estados Unidos. Yo quiero que me digan qué hace una oficina del Intran en Estados Unidos. ¿Qué hace una oficina de Supérate en los Estados Unidos? Dígame, ¿qué hace una oficina de Supérate en los Estados Unidos? Dígame, ¿qué hace una oficina de Chu Vázquez, ¿cómo se llama? De Interior y Policía en Estados Unidos, según dice este periódico. ¿Entiende? Está publicado ahí. Es Proconsumidor, dígame qué hace en Estados Unidos. Hay instituciones que tienen una nómina y que tienen empleados en los Estados Unidos. 9 instituciones. Ahí mencionamos 4. Pero son 9 instituciones. ¿Qué hacen esas instituciones? Que además, y usted puede estar seguro, que no cumplen con cuestiones fundamentales del servicio exterior, como es que para usted tener una institución, cualquiera que sea, fuera de aquí, primero tiene que aprobarlo el Estado receptor, donde va a estar esa institución. El gobierno ha enviado dominicanos, dominicanas a trabajar en los Estados Unidos, pero a hacer nada, ni que a promover la cultura, ni que a promover la identidad. Pero esto es increíble. Y dice una de estas publicaciones que la nómina del Estado, por ese concepto, creada por ese concepto, por el gobierno del presidente Abinader, el cambiazo que tenemos, ronda los 70 millones de pesos mensuales, que son, cuando usted lo multiplique, más de 800 millones de pesos al año.
más de 800 millones de pesos al año. Está pagando este gobierno a personas que los mandan para afuera, pero cobran aquí, parece. Sí, porque si cobran allá, entonces qué grande la cosa. Porque además estamos hablando de que hay que convertir pesos a dólares. Esa es una salida de dólares de la República Dominicana, de divisas de aquí también. Una doble lesión al pueblo dominicano. Las divisas que necesitaría el pueblo aquí para pagar importación y para pagar cuanto hay que pagar, se van en sueldos del gobierno que habló del Estado chiquito y del gobierno que habló de la nómina del PLD, porque entendía que la nómina del PLD era muy alta, era muy grande. Sí, y él la iba a bajar esa nómina, pero no, lo que ha hecho es meterle 10,000 millones de pesos mensuales y eso es un crimen, eso es una barbaridad, como es una barbaridad que habiéndose dañado los servicios públicos, usted tenga que dentro de las instituciones del Estado la gente está mirándose la cara. Eso es lo que están haciendo en muchos sitios. Yo fui a una institución del Estado hoy mismo, antes de grabar este programa, y lo que me dio fue vergüenza, pena y sobre todo indignación, porque en un espacio de apenas 5 o 6 metros cuadrados, ahí había como 10 personas. Ahí había como 10 personas en un espacio en donde no cabían las 10 personas que estaban ahí, 9 personas que estaban ahí, no cabían en ese espacio. Pero ahí están cobrando en una institución pública en la que además no hace su trabajo. Como no la hacen ninguna, no lo están haciendo. Ya vimos lo que ha pasado. Con por ejemplo, el recién nombrado director de migración, que alarma sobre el anthrax en Haití y aquí, pero todavía no ha habido una declaración oficial del gobierno sobre el tema. Se supone que llegó el anthrax al país o hay amenaza de que pueda llegar y ya el director de migración dijo que él tomó decisiones, pero se supone que eso es salud pública que tiene que hacerlo. Desde luego. O sea, la declaración no puede salir de migración. La declaración no puede salir y quien tiene que decir lo que va a hacer y lo que tiene que hacer y coordinarse con migración es salud pública. ¿Me entiende? Bueno, esas son de las cosas que nosotros estamos mirando. De las cosas que estamos mirando en este cambio. Sí, señor. 9 instituciones del Estado tienen oficinas en el exterior, en Estados Unidos. 9 instituciones del Estado, 800 millones de pesos se está gastando la República Dominicana en eso y no sabemos cuántos dólares. Pero eso es para que vayamos viendo por dónde que va esto y también para que entendamos que esa reforma fiscal es otro abuso. Como es un abuso, ese de llevar la nómina del Estado 10,000 millones de pesos mensuales, 120,000 millones de pesos que no le han sido invertidos a salud pública, que bien los necesita, que no le han sido invertidos a otras instituciones que lo necesitan. Es realmente grave lo que está ocurriendo en la República Dominicana con estos señores del cambio. Bueno, estamos apenas algunas horas de la celebración de elecciones en Venezuela. Todo parece indicar que más allá de los esfuerzos propios del gobierno de Nicolás Maduro y de las autoridades electorales de aquel país,
se llega a un momento geopolítico de extrema importancia para los países de la región, específicamente del Caribe. Esto, entre otras razones, porque existe una gran incertidumbre en el mundo, pero específicamente a propósito de también las próximas elecciones en Estados Unidos. Bien hemos visto que ya la campaña se ha hecho muy álgida en esta gran nación del norte, hasta el punto de que no solo se atenta contra la vida, y parece que tiene precio, del señor Donald Trump, quien ha logrado eludir durante ya años la persecución política y la persecución judicial desatada en su contra a propósito de su participación directa en los hechos posteriores a las elecciones anteriores, en el que el señor Biden pues logró derrotarle en su intento de reelección. ¿Y por qué esto influye en el resto del Caribe? Bueno, porque en países importantes como México, se fue a un proceso y a un torneo electoral en el que Morena, organización, partido político, cuyo líder fundamental ha sido Andrés Manuel López Obrador, quien en el último proceso electoral, hace apenas semanas, por así decirlo, sale la señora Claudia Sheinbaum, electa por primera vez como presidenta o presidente en México, prolongando, si se quiere, lo que ellos llaman la cuarta transformación en México. Y dado que el proceso político en Colombia pues mantiene a Petro por igual proyectado como un gobernante progresista, al que se le ha intentado incluso, se ha agredido o se ha intentado hacerle daño, no político, persiguiendo a su hijo, acusándole de muchísimas cosas, sino contra su propia vida. Y es el caso de los atentados contra su vicepresidenta, quien ha sido objeto de varios atentados. Pero además porque la situación parece estar particularmente estancada, y hablo en términos geopolíticos, en Nicaragua, donde más allá de los esfuerzos del propio Departamento de Estado y del Comando Sur de los Estados Unidos, del Ejército de los Estados Unidos, pues la familia Ortega y el Frente Sandinista han logrado mantener la gobernabilidad en aquel país y, bueno, pues están prácticamente atrincherados en esa noción de soberanía que le garantiza al pueblo nicaragüense tomar sus propias decisiones. Pero también en un momento en el que Cuba está en particulares dificultades, también a propósito de temas de gobernabilidad, pero fundamentalmente a propósito del intervencionismo norteamericano, que ya no solo con el famoso bloqueo, que es un determinante particular, que ya lleva 60 años, por así decirlo, sino por los últimos intentos
de generar dificultades políticas al interior de este país y en verdad postrarle, que es la intención, postrarle ante el mundo por las graves dificultades económicas que esta nación atraviesa. Si a esto usted le suma la coyuntura también ya prolongada y particular de la República de Haití, donde hasta una bendita fuerza policial keniana ha tenido que desembarcar ahí y pretende hacer el trabajo policial, porque esto es parte del absurdo, el trabajo policial que debe hacer el Estado haitiano. Porque ¿qué Estado es este? Ya no solo qué gobierno es este, sino qué Estado es este que necesita que la policía sea extranjera. Y hago énfasis en la noción de policía, porque la policía es la que tiene que ver con el orden interno de una ciudad, de un país, dependiendo de cómo se organice esta, si por provincia, si por nacional o por lo que usted quiera. Pero esto es orden interno y resulta ser que ahí el orden interno no lo ejercen los propios haitianos, sino que lo ejerce una policía keniana, que dicho sea de paso, no puede garantizar el orden interno en la propia Kenia. Y que está pagada por Estados Unidos. Igualmente financiado esto y pagado por Estados Unidos, quien tiene no solo las manos, los pies, las orejas, los ojos y todo metido en el tema haitiano desde hace vaya cuántas décadas. Voy a hacer abstracción de lo que pasa en la República Dominicana, cosa que ya ha mencionado, ha tratado Ramón. Pero las elecciones del 28 de julio, a celebrarse en Venezuela, pueden constituirse sin lugar a dudas en una mecha importante para la desestabilización de la situación política, geopolítica no solo del Caribe, sino de América Latina por igual. Recordemos, aunque ya parece no hablarse de esto, de lo que ha sucedido en Bolivia recientemente, un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, por suerte fallido, pero que también es parte de todo esto que se mueve, precedido por el golpe de Estado contra Pedro Castillo en el Perú, y bueno, situaciones que están siendo conflictos o conflictivas a propósito de la determinación norteamericana de impedir la influencia o de frenar la influencia comercial china y la de exigir tanto a Argentina como a Ecuador y a otros países de América Latina, exigirle permisos para la instalación de nuevas bases militares. Porque todo esto es parte de lo mismo. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela y qué puede llegar a pasar en Venezuela? En Venezuela ciertamente puede darse una situación a propósito de la ejecución de un plan golpista que atraviesa hasta por la posibilidad de que asesinen o intenten asesinar al propio Nicolás Maduro y generar allí una especie de caos a partir de la división promovida desde Estados Unidos del ejército venezolano y las instituciones castrenses, digamos, de aquel país, que también, aunque ya superando la situación extrema económica, bueno, pues es el blanco fundamental
en materia de política, de geopolítica caribeña, es el obstáculo principal que tienen los Estados Unidos para poder proseguir en su estrategia de golpista y desestabilizadora el resto de los países que he mencionado, incluyendo, sin lugar a dudas, a México también. Porque bien sabemos la importancia que le da el Departamento de Estado a lo que acontezca en sus relaciones con los Estados Unidos mexicanos. Ahí puede haber, a partir del 28 en Venezuela, y es importante, y por eso he querido hoy referirme a este tema, ahí puede desatarse una situación de consecuencias incalculables. Porque lo menos que puede suceder ahí, a propósito de la negación y el boicot mismo que tienen los norteamericanos a través de sus títeres en Venezuela, ahí puede desatarse, sembrarse la desestabilización y producirse, si se quiere, hasta una guerra civil. Hasta una guerra civil. Y no se trata de Haití ni de República Dominicana, se trata de Venezuela. Una importante población y un importante Estado con grandes y importantes vínculos con el resto del mundo. De tal suerte que lo que debemos hacer y promover los demócratas de la región es que ahí se respete la voluntad del pueblo venezolano, la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, no se diluyan las instituciones que ya tienen bastante tiempo con la autoridad que le confiere el marco constitucional de Venezuela, y que se garantice que eso no derive en la confrontación de guerra civil. Hay que apoyar las instituciones en Venezuela, hay que rechazar los intentos golpistas y hay que no creer en absolutamente nada de lo que se diga. Si no ayer o antes de ayer, no, de lo que se diga mañana y de lo que se diga a propósito de lo que está aconteciendo en Venezuela, porque hay montado una campaña de cerco mediático para la desinformación y de esa suerte difundir la idea de que las instituciones están debilitando en Venezuela y de que ahí lo que hay es que proceder a un magnicidio o proceder al golpismo e incluso al intervencionismo militar directo por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva de ahí. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.